El riesgo geopolítico es el peligro real de que eventos en cualquier lugar del mundo pongan en seria duda nuestra competitividad o la continuidad de nuestro negocio. Una empresa no va a ser sostenible a largo plazo cuando el marco jurídico, el Estado de Derecho, se erosiona. Es decir, no podemos salirnos de lo político, de lo geopolítico, por más que quisiéramos, y los que lo queremos ignorar estamos cayendo en un problema muy grave. Una definición de diccionario, ¿cuál sería para riesgo geopolítico? Hay una pregunta muy importante en este momento en los Estados Unidos sobre si los aranceles que está poniendo Trump son legales o no. Y eso seguramente va a tener que ir hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema va a tener que decir si el presidente puede poner aranceles como quiera o si eso lo tiene que hacer solamente el Congreso con una ley. Las empresas son ciudadanos corporativos, son ciudadanos de los cuales también depende la solidez de la democracia de su país. Entonces, como empresas tenemos que garantizar que estamos fortaleciendo el marco jurídico, porque si no tenemos un buen marco jurídico, nuestras empresas quedan a la deriva. Lo que deben hacer las empresas es estar implementando un pensamiento prospectivo, en donde podamos estar pensando desde ya en diferentes escenarios. Lo que sí no tiene presentación es que el ciudadano corporativo termine siendo un radical más en las discusiones del día a día de la ideología política. Hola a todos, bienvenidos al episodio 94 del podcast de Pirani de gestión de riesgos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante con un invitado, como siempre, de lujo. Vamos a hablar de la incertidumbre, el riesgo geopolítico y el invitado que tenemos es Sebastián Vitar. Sebastián es profesor de la Universidad de los Andes, es doctor en Relaciones Internacionales de American University en Washington y ha dedicado su carrera a investigar cómo lo político y lo geopolítico moldean la realidad de América Latina. Es autor de varios libros, además de múltiples artículos académicos sobre política exterior, migración, derechos humanos y seguridad. Más allá de lo académico, ha trabajado como consultor para empresas y organismos internacionales y ha sido investigador visitante en universidades de Estados Unidos, Europa y China. En resumen, alguien que entiende como pocos la conexión entre política, geopolítica y empresas. Bienvenido, Sebastián. Qué lujo tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Alejandro, qué maravilla para mí estar aquí con ustedes. Listo. Bueno, Sebastián acabamos de hacer juntos en Pirani dos webinars, masterclass de riesgo geopolítico, una de planeación por escenarios en la Universidad de los Andes. Los asistentes quedaron gratamente sorprendidos, quieren saber más del tema y le dijimos a Sebas, hey, vení, tenemos que seguir profundizando en esto y aceptó nuevamente la invitación. Entonces, Sebas, si tuviéramos que decirle un poco a la audiencia, eh, cuando hablamos de que lo político y lo geopolítico afectan a las empresas, ¿qué significa realmente eso? Pues te voy a responder con un ejemplo. En este momento consideramos que una de las empresas más sólidas del mundo es Apple. Y nos sorprende cada vez con esos nuevos lanzamientos que hace, con toda esa innovación que hace, saca productos que realmente cambian el mercado. Nunca nos imaginaríamos que Apple tiene una vulnerabilidad demasiado grande. Y es que realmente no la tiene en términos de operaciones, no la tiene en términos de marca, no la tiene en términos como de competitividad. Apple básicamente domina el mercado en donde está, a pesar de que no es el que más vende, sí es el que tiene un segmento del mercado completamente capturado y es una de las empresas que más rápido se ha valorizado. Pero en este momento, Apple está produciendo sus propios chips y son los que se utilizan en el iPhone y en los computadores, especialmente en los Mac, en los MacBook Pro y todos los computadores de la línea más importante de Apple. Resulta que esos chips se hacen casi en 100% en Taiwán. Es decir, los chips más avanzados para celulares que tenemos en este momento se están haciendo en Taiwán. Ahí es donde los hace Apple. Y los hace solamente para sus productos. Y sus productos solamente utilizan estos chips. Taiwán podría terminar en un conflicto armado en cualquier momento. Taiwán está en la mira de China
para una reunificación, y dentro de los planes de Xi en China incluye que en esta generación se resuelva lo que ellos llaman la pregunta sobre Taiwán. En caso de un conflicto, en caso de que llegara Taiwán a integrarse con China, o en caso de un conflicto bélico buscando la integración de Taiwán en China, perderíamos acceso a esos chips inmediatamente. Inmediatamente son chips que se producen en Taiwán, que no, que para los Estados Unidos sería completamente inadmisible que queden en manos del gobierno de China. Seguramente los Estados Unidos preferiría acabar con esa fábrica, incluso explotándola, antes de permitir que la tecnología y la producción de chips de Apple quede en manos del gobierno de China. Eso es un asunto geopolítico. Eso es un asunto de una disputa territorial que viene desde mitad del siglo pasado, que no se ha resuelto todavía. Y en el centro de esa disputa territorial está la producción de la tecnología más avanzada, más importante para la creación de computadores portátiles y computadores de escritorio y celulares para el consumidor de hoy en día. Es decir, estamos ante una pregunta de una empresa que por lograr la mayor eficiencia en sus operaciones, hizo un outsourcing hacia sus aliados, las empresas con las que ha trabajado desde los 90 en Taiwán. Sin embargo, el conflicto entre China y Taiwán, en donde por supuesto hace parte de los Estados Unidos, podría acabar con la posibilidad de que Apple haga computadores. Esto a cualquier empresa le parecería absolutamente inaceptable, y Apple está tratando de hacer cosas para desmarcarse, dejar de depender tanto. Pero podríamos pensar que solamente le pasa a las empresas más grandes que tienen sus operaciones en otro país. Pero es que resulta que todas las empresas, no importa dónde estemos, no importa a quién le compremos nuestros insumos básicos, no importa en dónde vendamos lo que vendemos, todos estamos inmersos en cadenas globales de valor. Y todo lo que nosotros consumimos para poder producir y el valor agregado que nosotros ofrecemos depende de las condiciones políticas y geopolíticas de donde nosotros estamos y donde ha pasado toda esa cadena de valor desde los materiales más primarios hasta que llega a nosotros y luego hasta que llega al consumidor final. Es decir, no podemos salirnos de lo político, de lo geopolítico, por más que quisiéramos, y los que lo queremos ignorar estamos cayendo en un problema muy grave. Sebastián, o sea que una definición de diccionario, ¿cuál sería para riesgo geopolítico? Bien, no tenemos una sola, entonces Ok. te voy a dar la mía. Eh, Riesgo geopolítico es el peligro real de que eventos en cualquier lugar del mundo pongan en seria duda nuestra competitividad o la continuidad de nuestro negocio. Es decir, yo defino riesgo geopolítico desde la perspectiva de la empresa, no desde la perspectiva de lo que pasa por fuera, sino la perspectiva de la empresa. ¿Qué es lo que puede hacer que la empresa deje de ser competitiva, deje de tener continuidad de negocio? Y entonces miramos todo el entorno externo. Y ese entorno externo, en mi definición, incluye de la manera más amplia posible lo político, y cuando le agregamos el geo, básicamente lo que estamos diciendo es que estamos hablando a nivel global. Es decir, el riesgo político es regulación, habla únicamente de regulación, pero geopolítico habla de todas las dinámicas entre los países que afectan no solo la política, sino el resto. Pues cuando hablamos de riesgo político, muchas veces estamos refiriendo del entorno inmediato de la empresa, usualmente el país en donde está. Y la materialización de ese riesgo usualmente es un cambio regulatorio. Em, y eso es sobre todo lo que pasa en países en donde tenemos una estabilidad más o menos predecible. Sin embargo, si le agregamos a lo político todas sus dimensiones, tendríamos que tener en cuenta manifestaciones sociales, bloqueos de vías, tendríamos que tener en cuenta la posibilidad de un conflicto armado, la presencia de bandas criminales, de pandillas, la incapacidad del Estado de hacer cumplir la ley, la erosión de la democracia y del el marco jurídico que protege los contratos, la corrupción, la posibilidad de que caiga un gobierno
incluso de que haya un régimen y que por lo tanto todos los contratos que se han firmado bajo un régimen dejen de ser válidos en el siguiente. Son cosas que no pasan todos los días, pero son cosas que cuando se materializan básicamente acaban con toda con el juego que en el que habíamos empezado a operar. Y si hablamos de los países de América Latina y tenemos en cuenta que tenemos serios problemas de Estado de Derecho y de imposición del orden legal en América Latina, pues inmediatamente nos damos cuenta que las empresas están todos los días expuestas a ese tipo de riesgo, que incluye, más allá de la regulación, incluye también los problemas alrededor de la capacidad del Estado. Y el GEO nos mandas al planeta entero. Es reconocer que estamos inmersos en cadenas globales de valor, en que nuestra inversión, nuestras importaciones, nuestros clientes, el talento que reclutamos, los insumos, todos vienen de cadenas globales de valor y por lo tanto, cuando hablamos de lo político, no deberíamos quedarnos solamente en lo nacional, deberíamos hablar de cualquier cosa en el planeta. La pregunta es, ¿cómo saber cuáles de esas cosas nos impactan a nosotros directamente como empresa y qué cosas no? Claro, porque cuando hablabas de las dinámicas que afectan ese riesgo geopolítico, claro, a lo mejor con el ejemplo de Apple, una empresa Latinoamérica diría, ah, bueno, pero eso es algo que solo le pasa a las empresas más grandes, pero cuando me hablabas de lo que implica que si las democracias, que si los gobiernos, que si las regulaciones, que si el conflicto, que si las pandillas, pues te diría, no, pues esto es un tema de el día a día de las empresas en Latinoamérica es enfrentar riesgo geopolítico. O sea, no es algo tan de nicho como yo hubiera creído al principio. Entonces, muchas veces los empresarios ven la política como algo lejano, casi ajeno a la operación diaria. ¿Qué ejemplos concretos mostrarían que no es así? Bueno, sí, para los que estén en Colombia, conozcan a Colombia, todos los días la política está a punto de poner en riesgo la continuidad de los negocios, sobre todo en áreas muy reguladas como la salud, como la minería, como la energía, pero nosotros acabamos de pasar una reforma laboral en Colombia que sube los costos laborales para todas las empresas. Y todo esto viene básicamente de la agenda del gobierno que fue elegido en el 2022. Y en últimas, la forma como se aprobó esa reforma laboral, para los que hayan seguido la política colombiana, no fue la forma tradicional de que el presidente va al Congreso y el Congreso se la aprueba. Es que el Congreso no la aprobó, el Congreso la hundió. Y el presidente amenazó con que iba a ser una consulta popular que tenía que pasar por el Congreso. Y cuando el Congreso dijo que no la aceptaba, el presidente insistió en que sí le iba a hacer. Y entonces el Congreso, para evitar esa consulta, retomó la discusión de la reforma laboral y luego la pasó, cuando ya había sido negada en el Congreso. Es decir, los empresarios ya estaban convencidos de que ese era un tema que se había caído y que ya no se iba a retomar. Pero la amenaza que hizo el presidente hizo que el Congreso retomara el tema y en última se aprobó una reforma laboral. Todas las empresas dependen del costo del trabajo y subir el costo del trabajo tiene unos impactos a todas las empresas. Si vamos fuera de Colombia, pensemos en las manifestaciones que tuvimos en diferentes países hacia 2019-2021. Pensemos en Chile, pensemos en lo que pasa en Argentina constantemente, pensemos en lo que pasa en México constantemente, con manifestaciones que bloquean vías. En principio, que se bloquea una vía por unas horas no tiene ningún problema. Pero cuando ya empieza a tener bloqueos que duran días, semanas o incluso meses, y tú no puedes transportar tus productos, tú no puedes lograr que se mueva un camión de un lugar a otro, cuando los puertos no están recibiendo las mercancías porque tenemos bloqueada la infraestructura, todas las empresas sufren. Todas las empresas, no importa pequeñas, grandes, no importa, incluso no es que sus productos tengan que pasar por esa carretera, es que el costo de los alimentos, por ejemplo, sube muchísimo cuando una carretera está cerrada, porque no pueden llegar los productos a las plazas. Y entonces lo que tenemos es inflación.
Y esa inflación afecta a todos los negocios. Entonces, incluso cuando nosotros creemos que eso no tiene nada que ver con nosotros, luego vamos a ver nuestros balances financieros y lo que nos vamos a dar cuenta es que por algún lado nos está impactando. Bueno, entonces uno también podría creer que, o puede que una empresa diga, bueno, no, yo ya tengo controlada la dinámica de país. No sé, capaz dijo, bueno, ya supe navegar los bloqueos o los paros o las tomas, y puede que diga, ve, a lo mejor lo de Ucrania no me afecta en absoluto. Es decir, desde el punto de vista ya no regional, sino global, porque una empresa sí debería prestar atención a lo que pasa en Ucrania, en Estados Unidos o en Asia. Pues mi recomendación para las empresas es que hagan una autoevaluación de qué tanto los afecta estas cosas. Y la metodología que desarrollamos en mi equipo en la Universidad de los Andes empieza por una autoevaluación, porque tampoco debemos crear pánico generalizado en las empresas diciendo que tienen que estar todo el día pendientes de todo lo que está pasando. Más bien lo que podemos hacer es mirar cuáles son los supuestos que necesita mi empresa para funcionar. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las vías indispensables por las que recorren mis productos o recorren mis insumos? ¿Cuáles son los puertos, los aeropuertos? ¿Cuáles son la infraestructura técnica, tecnológica, digital que necesito? Y eventualmente nos podemos dar cuenta que nosotros dependemos de la importación de un material. Y si vemos que dependemos de la importación de un material, tendríamos que mapear de dónde sale ese material. Si ese material sale de una región inestable, una región que entra en conflicto, ahí tenemos una responsabilidad de saber qué está pasando en esa región. Y con Ucrania quedó muy claro con los fertilizantes de la comida, porque los fertilizantes se utilizan en todo el campo en América Latina y muchos de esos fertilizantes se hacen en Ucrania. Y cuando empezó la guerra, lo primero que sufrió fue el precio de esos fertilizantes. Y seguramente un campesino en Colombia o un campesino en Bolivia no se da cuenta de que el precio de su producto depende de lo que está pasando en Ucrania. Entonces, cuando subieron los precios de los fertilizantes y luego tuvimos una inflación generalizada, los precios de la comida subieron bastante. Y eso terminó afectando tanto a campesinos como a consumidores. Consumidores que no podían consumir tanto y campesinos que no podían vender tanto o que veían que el costo de sus insumos hacía que ya no pudieran tener un margen de ganancia con sus productos. Y para eso podemos hacer para cada empresa la autoevaluación. ¿Qué significa para nosotros? Si hacemos todo el mapa de qué dependemos, dónde están las regiones, dónde están los países, en donde si algo pasa, nos va a afectar directamente. Y de esa manera podemos estar un poco más tranquilos de que cuando vemos un evento fuera de nuestro país o incluso en nuestro país, nos podamos preguntar, bueno, ¿cuáles son de mis fundamentales? ¿Cuáles son los que está afectando este evento? Si nos damos cuenta que es ninguno, entonces podemos estar mucho más tranquilos, pero si nos damos cuenta que hay un vínculo entre el evento y un fundamental, en ese caso tenemos que actuar. Sebas, y bueno, no sé si la respuesta sea Ucrania, pero ¿cuáles son los riesgos geopolíticos que más están golpeando a las compañías en la región en este momento? Bien, pues el más claro es los Estados Unidos y los aranceles y la inestabilidad de hacer negocios, la poca predictibilidad que hay para hacer negocios con los Estados Unidos. Es decir, si tu empresa tiene una vocación exportadora en América Latina, seguramente una parte de esas exportaciones van hacia los Estados Unidos. Y si pensamos en toda Centroamérica, México y Colombia, la vocación exportadora de toda esta región es hacia los Estados Unidos. Tenemos tratados de libre comercio con los Estados Unidos, pero unos cambios en el nivel de aranceles pueden hacer que perdamos el margen y que ya no podamos estar exportando hacia los Estados Unidos con tranquilidad. Pero también tenemos algunos problemas porque nosotros nos hemos vinculado con los Estados Unidos de una manera muy cercana y eso es muy bueno. Pero en el momento en el que empieza la incertidumbre, por ejemplo con las visas, tú ya no sabes cuánto se va a demorar una visa de inversionista, no sabes cuánto se va a demorar una visa para que tú puedas ir a hacer negocios en los Estados Unidos, para buscar clientes en los Estados Unidos, para buscar una máquina que quieres importar para tenerla en tu negocio. Y empiezas a tener
mucha más, empiezas a tener que calibrar. ¿Será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que pido la visa? ¿Será que me establezco en los Estados Unidos o no? ¿Será que corro algún riesgo de que eventualmente el negocio en Estados Unidos no funcione por los aranceles? Es el que más angustia a los empresarios hoy en día. El segundo, para algunos países, es cómo va a posicionarse su país frente a los Estados Unidos y frente a China. Es decir, cómo va el gobierno de cada país, cómo va a manejar esa pregunta tan difícil entre tener una buena relación con los Estados Unidos y poder abrirse a las oportunidades que ofrece China. Porque nosotros no podemos negar que los Estados Unidos sigue siendo una fuente muy importante de oportunidades para América Latina, pero tampoco podemos creer que es la única. Y los gobiernos y las decisiones que toman los gobiernos abren o cierran oportunidades para las empresas. Uno de los puntos más importantes que hace un gobierno son los programas de fomento de la internacionalización de su productividad, en donde tiene programas, donde tiene políticas, en donde ayuda a los empresarios a buscar mercados y los empresarios dependen de los gobiernos para solucionar problemas de bienes públicos como información asimétrica, como falta de infraestructura, como falta de conocimiento sobre el mercado de destino, falta de conocimiento de los clientes en el mercado de destino, falta de conocimiento del idioma en el mercado de destino, y los gobiernos pueden ayudar muchísimo a los empresarios a solucionar esos problemas de bienes públicos. Pero eso depende de los gobiernos. Entonces tenemos algunos gobiernos que lo están haciendo muy bien y otros gobiernos que no, y eso es un asunto eminentemente político. Sebastián, y uno también creería que para que, no sé, para que un riesgo geopolítico se materialice, hubo que haber habido señales o sí, como signos o que ciertas decisiones no se pueden tomar de un día para otro y uno de alguna manera puede prepararse para que ciertas cosas pasen, pero también lo que estamos viendo es que el riesgo geopolítico se materializa con una efervescencia del presidente, cualquiera, sea el de acá o el de allá, que toma una decisión. Acabemos con el TLC con Estados Unidos desde mañana. Eh, entonces, claro, pues pareciera que ese riesgo capaz si se materializa muy rápido, pero entonces la pregunta del millón es, ¿hay algo que las empresas sí puedan hacer para gestionar ese riesgo? Porque uno dirá, pero pues no depende de nosotros, dependemos de la pataleta del gobernante de turno. Sí se puede gestionar o toca echarse la bendición y esperar. Eh, Se puede gestionar, pero no se puede minimizar la complejidad que tiene. Nosotros deberíamos poder confiar en cuál es el marco jurídico en el que estamos operando y eso incluye, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio. Entonces, hay una pregunta muy importante en este momento en los Estados Unidos sobre si los aranceles que está poniendo Trump son legales o no. Y eso seguramente va a tener que ir hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema va a tener que decir si el presidente puede poner aranceles como quiera o si eso lo tiene que hacer solamente el Congreso con una ley. Y el problema es que los marcos jurídicos en las democracias están hechos para que los presidentes no puedan sencillamente acabarlos cuando quieran o modificarlos cuando quieran. Y por lo tanto, en las democracias, en las repúblicas, se le entrega el poder de hacer la ley al Congreso y no al presidente. Y eso tiene el objetivo de que sea un procedimiento muchísimo más largo, muchísimo más abierto, muchísimo más participativo, que puede llevar a un cambio en una ley y no el capricho de un presidente de un día para otro. Y por eso está demandada la autoridad de Trump para tomar estas decisiones. Ya ha tenido incluso unos reveses en el Poder Judicial en los Estados Unidos y tendrá que llegar hasta la Corte Suprema para que diga si Trump sí puede cambiar los aranceles de un momento para otro o no. Y resulta que en la ley no lo puede hacer. Lo que pasa es que él está invocando una salvedad que hay en la ley que dice que cuando hay una emergencia, el presidente puede tomar algunas decisiones, pero el presidente tendría que demostrar cuál es la emergencia y la Corte Suprema tendría que validar que eso sí es una emergencia. Terminemos lo que acaba de pasar ayer en Colombia con el presidente Petro.
en una alocución de estas que hace cuando está hablando con sus ministros frente a todo el país por televisión, se le ocurrió decir que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos tiene que ser modificado y el Tratado de Libre Comercio con Israel tiene que ser completamente eliminado. Esto es algo que él no debería poder hacer directamente como presidente. Es algo, nuestros tratados de libre comercio de cualquier país de América Latina son ratificados por el Congreso y por lo tanto solamente una ley del Congreso los puede modificar. Y eso nos abre un espacio de incertidumbre muy grande. Presidentes que están buscando tomarse poderes que no son de ellos y congresos que no están haciendo nada para evitarlo. Y más bien el órgano judicial en cada país teniendo que intervenir a ver a quién le da la razón. Entonces, tenemos unos marcos jurídicos que están hechos para crear confianza, para crear un alguito de certeza, algo de estabilidad que le permita a una empresa gestionar ese riesgo en el largo plazo. Entonces, lo primero que yo diría frente a eso es, nosotros tenemos que impulsar desde las empresas la fortaleza del Estado de Derecho. Es decir, las empresas son ciudadanos corporativos, son ciudadanos de los cuales también depende la solidez de la democracia de su país. Entonces, como empresas tenemos que garantizar que estamos fortaleciendo el marco jurídico, porque si no tenemos un buen marco jurídico, nuestras empresas quedan a la deriva. Y lo segundo, ya que podríamos hablar si quieres, es estrategias específicas para la gestión de estos riesgos, por ejemplo, la planeación por escenarios y metodologías como la que desarrollamos de la gestión de riesgo geopolítico, en donde una empresa no puede predecir el futuro, no puede garantizar que está completamente lista para una materialización de un riesgo, pero sí puede anticiparse, puede mirar cuáles son los escenarios posibles, puede darse cuenta cuál es su vulnerabilidad en esos escenarios y tomar decisiones desde ya que le permitan prepararse mejor. Mencionaste algo que me llama mucho la atención, que es cómo el empresario se vincula a lo que pasa en política. ¿Vos qué pensás? A mí me parece muy curioso que en LinkedIn, que es una red profesional y que solo se habla de trabajo y relaciones profesionales, cuando capaz un empresario opina o publica algo relacionado a política, le llueven comentarios de no, LinkedIn no debería hacer eso, eso no importa en este contexto, váyase para Twitter, váyase para Facebook. ¿Qué pensás de eso? Creo que hay una línea delgada y difícil de reconocer entre participar en política partidista y proteger el Estado de Derecho. Porque participar en política partidista sí es algo que las empresas no es necesario que lo hagan y puede ser incluso negativo para las empresas. Es decir, que una empresa diga que está a favor de un candidato y que tiene una ideología y que prefiere que gane uno sobre otro, pues no debería ser lo que hace una empresa todos los días. Es decir, una empresa no está para decirle al gobierno que haga algo diferente de lo que los ciudadanos le están pidiendo que haga. Y una empresa no está para hacer golpes de Estado y una empresa no está para irse en contra de la democracia. Pero lo que sí tiene que hacer una empresa es entender su responsabilidad por el fortalecimiento de la democracia. Y en eso sí, no creo que sean válidas las críticas frente a una posición de defensa del Estado de Derecho. Es decir, eso tiene que estar en LinkedIn y eso tiene que estar en la junta directiva y eso tiene que estar en el gremio y tiene que estar en la publicidad de la empresa y tiene que estar en todo lo que hace la empresa, porque el compromiso con la democracia de una empresa tiene que ser inquebrantable. Y lo tiene que ser no solamente por un asunto de responsabilidad social corporativa, no solamente por un asunto de valores y de quedar bien, también es un problema de rentabilidad. Una empresa no va a ser sostenible a largo plazo cuando el marco jurídico del Estado de Derecho se erosione. Y por lo tanto es responsabilidad de las empresas construir país alrededor de la fortaleza del Estado de Derecho. Y eso muchas empresas lo han hecho durante mucho tiempo. Lo que sí daña la discusión es cuando empezamos a crear
nos empezamos a meter en el debate del día a día de qué dijo un presidente y qué dijo el otro. Y más bien lo que hacemos es sentar unas posturas de defensa del Estado de Derecho y si eso es favorable para el gobierno, bueno, y si no es favorable para el gobierno también. Nosotros establecemos que el ciudadano corporativo tiene una responsabilidad de proteger el Estado de Derecho y la democracia. Lo que sí no tiene presentación es que el ciudadano corporativo termine siendo un radical más en las discusiones del día a día de la ideología política. Buenísimo, buenísimo. Ya esa respuesta vale todo el podcast. Pero bueno, también en Piranha hablamos mucho de que la gestión de riesgos y que los riesgos no necesariamente es algo malo que puede pasar. Y también lo mencionaste dos respuestas atrás, que a lo mejor esas turbulencias también creaban oportunidades de cosas buenas. Entonces, eh, ¿qué oportunidades podrían aprovechar las empresas si leen bien ese contexto geopolítico? Bien, esto es importantísimo. Si la empresa espera hasta que se materialice la oportunidad para darse cuenta, ya la perdió. Entonces, lo que deben hacer las empresas es estar implementando un pensamiento prospectivo, en donde podamos estar pensando desde ya en diferentes escenarios. Entonces, una empresa que está pensando en 4 o 5 escenarios diferentes, los está mapeando y está pensando que cualquiera se podría materializar, puede también preguntarse, bueno, y en ese escenario, ¿cuáles son las fortalezas y cuáles son las amenazas? Es parte de lo que hacemos en la metodología de planeación por escenarios que trabajamos en mi equipo. Nosotros ponemos a la empresa en cada uno de los escenarios y nos preguntamos cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades del escenario que construimos. Y eso mismo lo hacemos para por lo menos 4 escenarios diferentes, muy diferentes entre ellos. Y de esa manera, desde hoy nos empezamos a dar cuenta cuáles son las oportunidades que no se han materializado. Y luego nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades que tenemos en la empresa para estar seguros de que si aparece la oportunidad, nosotros estamos listos para aprovecharla? Y si aparece el riesgo, si aparece la amenaza, nosotros estamos listos para poder mitigarla o para incluso lograr que no nos afecte o que si nos va a afectar, nos afecte mucho menos de lo que tiene que afectar. Entonces, nosotros hacemos planeación por escenarios precisamente para anticiparnos a las amenazas y también a las oportunidades, pero también miramos cuáles son nuestras debilidades hoy y las convertimos en fortalezas para esos escenarios. Eso es una empresa que está preparada no solo para el peligro, también está preparada para la oportunidad. Sebastián, de alguna manera, ahorita que te preguntaba, una empresa cómo gestiona el riesgo geopolítico, escuchándote, lo que alcanzo a entender es que una manera, porque entiendo que hay varias, es diversificar. Es capaz, si mi proveedor más importante está en Estados Unidos y se acaba el TLC y ya, pues se acaba mi negocio. O si mi único proveedor de insumos está en Ucrania y eso se afecta, pues se acaba mi negocio. Entonces, si diversifico y a lo mejor todos mis proveedores o todos mis clientes no están en un único mercado, pues es una manera es casi de compartir el riesgo sí. ¿Crees que esa diversificada y no poner todos los huevos en una misma canasta sí hacen sentido en el riesgo geopolítico? Sí, yo diría, primero, entendamos nuestra vulnerabilidad. Primero, miremos cuál es la exposición que tenemos. Entonces, lo que yo hago con las empresas es nos sentamos y empezamos a mirar en todas las operaciones. Y de aquí estamos haciendo, puede que sean 30 o 40 renglones o más, en donde estamos mirando de dónde vienen nuestros insumos y hacemos todo el mapa de dónde vienen los insumos, de dónde viene nuestro capital, de dónde viene el talento humano que reclutamos, de dónde están nuestros clientes, dónde están nuestros socios, dónde está nuestra tecnología, dónde está nuestro desarrollo, dónde está. Hacemos toda la lista de todo lo que nosotros hacemos y lo mapeamos en diferentes lugares. Y una vez que lo hemos mapeado,
identificamos qué tanta dependencia tenemos de ese lugar. Una de las maneras de tener dependencia es que no podemos cambiarlo o tenemos toda la operación en ese lugar. Hay una dependencia bastante grande. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿tenemos alternativas? Si hay un evento que nos cierre este lugar, nosotros podríamos llegar a otras. Y por supuesto, si la respuesta es que sí podemos llegar a otras, podemos estar mucho más tranquilos. Sin embargo, eso es difícil. Si nosotros dependemos de un producto que es el que es masivo en el mundo, no hay tanto problema. Nosotros podemos conocer varios socios en diferentes lugares. Si no me está llegando, por ejemplo, un metal que yo necesito, un aluminio que necesito importar, no me está llegando de este país, yo puedo comprarlo de otro. Si necesito, por ejemplo, una petrolera, una refinería de petróleo puede conseguir petróleo de diferentes lugares. En general eso no es tan problemático. Seguramente se sube el precio cuando uno de los lugares ya no está produciendo. Pero es mucho más difícil cuando nuestros proveedores hacen cosas específicamente para nosotros. ¿Qué es el problema de Apple? El problema de Apple es que Apple tiene que ir a entrenar a un proveedor. Muchas veces incluso lleva la máquina y se la entrega al proveedor y le pone un aviso que dice solo para productos Apple y manda a los ingenieros y hace que ese proveedor sepa cómo se hace la tecnología. Y entonces cambiar eso es complicadísimo. Y para Apple ha sido extremadamente difícil porque, porque concentró todo esto en Taiwán y en China, y básicamente el iPhone se hace en China, y tiene todo un ecosistema alrededor de la fábrica del iPhone. Entonces, si necesita un tornillo que no mida 13 milímetros, sino 4, sencillamente en el ecosistema va y lo pide y ese día por la noche le llega. Si yo estoy fabricando un iPhone en India y no tengo ese tornillo, posiblemente me toca pedirlo desde China y si me puede demorar unos días. Si lo estoy fabricando en los Estados Unidos, puede que me llegue con un arancel gigantesco y no lo pueda tener. Entonces, diversificar puede ser difícil dependiendo qué tan específico es el insumo que estamos buscando. Entonces, en algunos casos, aparte de tratar de diversificar, nosotros también desarrollamos otro tipo de acciones de mitigación. Una de ellas es la que llamamos en mi equipo la diplomacia corporativa, que es un concepto que ya existe, que es un concepto más o menos conocido, en donde lo que se hace es mirar cuál es mi red de apoyo para evitar que se materialice un riesgo muy grande en el lugar en donde yo estoy. Entonces, una empresa no debería solamente llegar a un país y sacar de ahí unos insumos. Sería ideal o comprar una empresa ahí, invertir y solamente hacer unas operaciones. Sería ideal que esa empresa pudiera llegar ahí y establecer una red de aliados. Una red de aliados que no necesariamente son proveedores, sino quienes son los aliados en términos de universidades, de otras empresas, de gremios, de organizaciones de la sociedad civil, de gente que trabaja en la política, de tal manera que cuando hay una preocupación, se puede activar esa red para tratar de conservar ese espacio funcionando. Y la diplomacia corporativa puede ayudar muchísimo a una empresa a que no tenga disrupciones, especialmente cuando es difícil diversificar. Sebas, esa diplomacia corporativa Corporativa, sí. es lo mismo que lobby o cabildeo. No necesariamente, porque lo que incluye es fortalecer una red de aliados. El lobby o el cabildeo es frente a un congreso o frente a un gobierno directamente. Puede incluir el cabildeo, pero no se reduce solamente a eso. La diplomacia corporativa también te dice cómo haces para tener conversaciones constantes con la sociedad civil y con las universidades en el país en donde estás. ¿Qué tanto te invitan a foros? ¿Qué tanto tú estás conversando con personas de la industria en ese mismo lugar? ¿Qué tanto, si a ti te pasa algo, tú puedes levantar el teléfono y hablar con 4 o 5 empresarios más que de pronto no son tus proveedores, sino empresarios que también están interesados en que se mantenga el Estado de Derecho, se mantenga la competitividad para las empresas? ¿Qué pasa si
qué tan fuerte es tu red de conexiones con los medios locales. Tú puedes llamar a un medio local y decirle, mire, tengamos cuidado con esto que está pasando. Fíjense que que esta regulación que está entrando acá no solamente no nos conviene a nosotros como empresa, sino que no le conviene en general al país. Es decir, no es solamente cabildeo o lobby con un gobierno, es fortalecerte tú como un actor dentro del ecosistema general social, eh, porque de lo contrario te pasa algo y tú no tienes a nadie a quien llamar. Y eso le ha pasado a muchas empresas. Tú compras una empresa en otro país porque quieres hacer una inversión allá, quieres montar operaciones tuyas, compras una empresa en otro país y no haces ninguna red alrededor de la empresa. Y cuando pasa algo, de aquí a que te des cuenta que está pasando y que puedas reaccionar, va a pasar mucho tiempo y como no tienes ningún aliado, seguramente no vas a poder activar ninguna estrategia para defenderte. Hay una frase que no sé a quién se la ha escuchado, pero que me gusta mucho, que dice, la política es muy importante para dejársela solo a los políticos. Pues que se conecte con la idea. Sebastián, y en tu experiencia, porque has sido consultor de empresas, ¿hay algún error común que has visto que cometen las empresas a la hora de enfrentarse a estos riesgos geopolíticos? Sí, el error más grave es no estar preparados. El error más grave es no haber mapeado esos riesgos. Haber esperado hasta que se materialicen y luego dicen, bueno, se materializó esto, entonces miremos a ver qué hacemos. Pero va a llegar un punto en donde no vamos a tener nada que hacer porque lo que se materializa nos afecta tanto la competitividad o la continuidad del negocio que dejamos de existir. Entonces el error más grande es no estar preparados, no haber hecho planeación por escenarios, no haber pensado o haberse casado con un solo escenario, haber dicho, no, lo que nosotros creemos que va a pasar es esto, entonces le apostamos a eso. Cuando nosotros deberíamos pintar diferentes escenarios, incluyendo ese, pero otros diferentes, y miramos que podamos estar preparados, por lo menos hayamos considerado una gama diferente de escenarios. Otro error constante es pensar, nosotros solo tenemos tiempo para las operaciones. No tenemos tiempo para estar mirando el entorno externo. Solo tenemos tiempo para lograr la caja a final de mes. Solo tenemos la posibilidad de mirar quiénes están comprando y quiénes no. No tenemos ni el tiempo ni los recursos para mirar el entorno externo. El problema es que el entorno externo va a empezar a impactar y eventualmente eso se va a ver en la caja, se va a ver en las ventas, se va a ver en el estado financiero y posiblemente en la posibilidad de que la compañía no pueda sobrevivir. Y entonces, antes de que eso pase, nosotros tenemos que tener la posibilidad de estar escuchando qué está pasando en el entorno externo. Una empresa que no se haya preparado para la reforma laboral en Colombia seguramente en este momento no está teniendo márgenes buenos para poder operar. Pero lo mismo puede pasar en cualquier país de América Latina, una reforma de pensiones, un cambio regulatorio. ¿Qué pasa cuando cambian las normas de cumplimiento con el medio ambiente? ¿Qué pasa cuando sale un concepto nuevo de la autoridad tributaria? Todo eso lo tenemos que estar escuchando todo el tiempo. Y si nosotros vemos que se está configurando en el entorno externo algo que nos va a afectar, no podemos sencillamente decir, no tengo tiempo para prestarle atención. Es lo mismo que pasa con el cuerpo cuando estamos muy ocupados y dejamos de comer bien, dejamos de dormir bien, dejamos de prestar atención al cuerpo porque es que no tenemos tiempo para eso, porque tenemos que trabajar y hacer otras cosas. Eventualmente nos va a cobrar, el cuerpo nos lo va a cobrar y no vamos a poder trabajar igual. Lo mismo pasa con el entorno externo. Eventualmente, por no estar escuchándolo, el entorno externo nos lo va a cobrar y eso se va a manifestar últimamente en los estados financieros. Sebastián, ahorita te preguntaba que lo difícil del riesgo geopolítico es que uno creería que hubo señales de alerta cuando, no sé, un presidente en un consejo de ministros dice, acabemos con un TLC. Pero después me quedé pensando y es, las señales siempre estuvieron. Sí. Independiente del consejo de ministros, las señales estuvieron ahí siempre, pero yo no las vi o mucha gente no las vio. Entonces, siguiendo esa línea,
si pensamos en el futuro inmediato, ¿qué señales políticas y geopolíticas deberíamos estar observando con más atención en Latinoamérica? Bien, pues primero sobre lo que ya pasó y la de las señales que venían desde antes. Todo lo que está pasando en este momento nos lo dijeron mil veces. Los políticos que lo están haciendo nos lo decían todo el tiempo. Cada uno de los políticos que elegimos nos dijo desde antes qué iba a hacer y lo está haciendo. Trump no lo dijo, Petro lo dijo, Milei lo dijo, Bukele lo dijo. Es decir, todos lo dicen. Y nosotros no creemos que lo están diciendo en serio. O creemos que realmente no lo van a poder hacer o que no lo van a hacer. Pero Petro ha hablado en contra del TLC durante 40 años. Y Trump ha hablado de los aranceles durante 10 años. Y no es ninguna sorpresa que esté haciendo lo que está haciendo porque nos lo dijeron todo el tiempo. ¿Y qué está pasando ahora en América Latina? Nosotros estamos empezando a ver unos movimientos hacia la destrucción del Estado de Derecho, o por lo menos una erosión o una concentración de poder en los presidentes bastante grande, en donde los presidentes son elegidos democráticamente, pero eventualmente buscan desde el gobierno erosionar los pesos y contrapesos y la separación de poderes, y en últimas tener mucha más libertad, mucha más autoridad para cambiar lo que pasa en el país. Y eso, desafortunadamente, lo estamos viendo como si fuera normal y como si fuera algo que incluso puede beneficiar a las empresas. Hay que tener muchísimo cuidado. Un presidente que puede entregarle a una empresa un favor, también se lo puede quitar. Un presidente que puede darle una licencia a una empresa sin cumplir los requisitos, también puede quitarle su licencia sin que te haya ninguna razón para quitársela. Un presidente que no tiene que escuchar a los fallos judiciales, tampoco tiene por qué obedecer fallos judiciales cuando son a favor de las empresas. Una señal muy preocupante de erosión democrática es esa idea de que si llega una persona suficientemente poderosa, arregla todo y hay que entregarle todo el poder. Eso ha pasado muchas veces y lamentablemente el resultado al final del día puede que uno haga mucho dinero al comienzo, pero el resultado al final del día es que la concentración del poder termina afectando a todos los que están en ese país y por fuera. Ese creo que es el más importante. Ahora, si ya hablamos de largo plazo y del mundo entero, estamos viendo un cambio fundamental en la manera como se cuida la seguridad en el mundo. Desde final de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, básicamente lo que tenemos es una alianza entre los Estados Unidos y Europa que mantiene a Rusia fuera de Europa, mantiene a los europeos y a los Estados Unidos en una coordinación militar muy, muy fuerte y hace que esa alianza alrededor de los Estados Unidos y Europa más o menos pueda dictar qué pasa en materia de seguridad en el futuro y más o menos uno pueda pensar que el sistema actual va a perdurar. Pero aquí estamos teniendo un cambio bastante importante cuando los europeos empiezan a decir que tienen que crear su propia fuerza de defensa y no depender de los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos empieza a decir que empieza a amenazar con que se quiere salir de la OTAN. Cuando empieza a decir que fue Ucrania la que empezó la guerra y no Rusia. Cuando empieza a crear la idea de que ellos pueden atacar adentro de los países de América Latina para evitar el narcotráfico. Ahí lo que estamos viendo son unos cambios en la forma como se piensa la seguridad internacional que seguramente, si se materializan, vamos a terminar teniendo una, una reconfiguración de la seguridad y eso puede ser peligroso, incluso llevar a conflictos. Sebastián, y ya para cerrar, igual me encantaría quedarme aquí 2 horas hablando del tema, pero para cerrar este capítulo, capaz hacemos más y que no quede como que el mundo es horrible y prepárese para lo peor, sino, o sea, cómo lograr que las empresas de la región pasen de ver la geopolítica como una amenaza a verla como parte natural de la gestión de riesgos. Sí, lo primero es que tenemos que desarrollar metodologías que le entreguen a un empresario la capacidad de hacerlo. Creo que no está bien que solamente le digamos, mire todo lo que está pasando en el mundo y ya.
hay que decirle cuál es la gestión de eso. Por eso desarrollamos la metodología de gestión de riesgo geopolítico en la universidad. En mi equipo lo que hacemos es decirle a un empresario, usted no tiene que volverse politólogo, no tiene que ser un experto en guerras internacionales, no tiene que ser un experto ni siquiera en la política de su país, pero lo que sí debe hacer como todo buen empresario es revisar cuáles son los fundamentales de la empresa. ¿Qué es lo que se necesita que siga funcionando para que esta empresa sea competitiva y funcione? Y una vez que se identifican los fundamentales, bueno, ahora sí mapeemos en dónde nosotros estamos muy fuertes, en dónde no, en dónde estamos listos para atrapar las oportunidades, en dónde estamos débiles y las amenazas nos están acechando. Y entonces lo que hacemos, como en cualquier gestión de riesgo, lo que hacemos es identificar todas esas vulnerabilidades y nos preparamos, nos fortalecemos, de tal manera que nosotros podamos decir, no podemos controlar el futuro, pero sí lo podemos navegar con mucha confianza porque ya nos preparamos, ya nos pusimos sobre nuestra empresa, ya nos pusimos todas las decisiones que necesitábamos para poder sentirnos preparados. Entonces, hay una diferencia muy grande entre alguien que está navegando a ciegas la incertidumbre y alguien que ha tomado las metodologías de empresa para poder enfrentar esa incertidumbre. Entonces, si una empresa quiere tener la tranquilidad de que está mirando hacia el futuro y está preparada, puede tener unas herramientas para hacer eso. Yo lo que recomendaría es, dejemos de tenerle miedo al riesgo geopolítico, dejemos de tenerle prevención y decir eso no es nuestro, más bien pensemos cómo lo incorporamos en la empresa como un factor de competitividad. Entonces, pensemos en que en nuestra junta directiva haya personas que sean sensibles a los riesgos geopolíticos, que no los tienen que entender a profundidad, pero que por lo menos sí puedan decir cuándo la empresa debe activar una metodología de riesgo geopolítico. Dejemos de pensar que las empresas, que las juntas directivas son solamente para el financiero, el legal, operaciones y mercado. Pensemos más bien cómo hacemos para que la junta directiva de verdad sea esa visión de largo plazo que nos permite pensar en los riesgos y que le dice a la empresa qué debe hacer, cuál es la línea que la empresa debe desarrollar con metodologías claras. También pensemos en que si nosotros lo hacemos y estamos listos, no es solamente un asunto de lo que puede salir mal, es un asunto de todo lo que puede salir bien. Pensemos en lo que hizo Apple cuando sacaron la producción de los Estados Unidos y empezaron a incorporarse en cadenas de valor globales. Apple pasó de tener un margen chiquitico y de básicamente estar quebrada. Apple en el momento que salió Steve Jobs y que no tenía básicamente un mercado y estaba casi quebrada. Cuando volvió Steve Jobs y sobre todo en el momento en el que entra el actual CEO, que viene de ser la persona que expandió las operaciones en Asia, en ese momento lo que hace Apple es entender que la geopolítica puede dar unas oportunidades maravillosas. Y entonces ellos empezaron a migrar hacia Japón, hacia Singapur, hicieron un intento en México que no funcionó para nada, hicieron un intento en Brasil que no funcionó para nada, y entonces terminaron yendo sobre todo Japón, Corea, Taiwán, Singapur y China. Y luego empezaron a crecer mucho dentro de China y ellos se beneficiaron de la ola de crecimiento de China y de las políticas expansionistas de comercio de China. Ellos crecieron muchísimo gracias a aprovechar esas oportunidades y los demás se quedaron atrás. Entonces pensemos que poner lo geopolítico en el centro de la empresa no es solamente un problema de riesgos, también es abrirse a aprovechar las grandes oportunidades que hay en el mundo. Me encanta ese cierre y creo que es la mejor manera de ponerlo, que no es de todo lo que podría salir mal, sino todo lo que podría salir bien. Y también me gusta la invitación de que la sinergia empresa, Estado y academia es la combinación que nos puede hacer empresas y regiones mucho más potentes. Sebastián, qué lujo tenerte como siempre hablando de riesgo geopolítico y seguro de muchos otros temas. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a la audiencia. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo.
Nos vemos cada 2 semanas, los miércoles, hablando con un experto como Sebas sobre la gestión de riesgos en alguno de los ámbitos. Si les gustó este episodio, por favor, suscríbanse, déjennos sus comentarios, sea que nos escuchen en YouTube o en Spotify, de qué otros temas les gustaría que habláramos. Si tienen preguntas también para Sebastián o los invitados, nos encantaría escucharlos, los leemos a todos. Muchas gracias, Sebas, muchas gracias. Gracias, Alejo, gracias a la audiencia. Un abrazo.